Para que no te pase a ti lo que nunca creíste que podía pasar, no te puedes perder Historias al Tarot, donde todo es posible. Escuchémonos en las redes sociales de Dance Moon, en Facebook, Instagram y TikTok. Síguenos también en nuestras páginas oficiales, Dance Moon. Mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a Historias al Tarot. El día de hoy comentaremos una historia un poco escabrosa. Nos remontamos hace 25 años. Estos personajes de los cuales vamos a hablar el día de hoy nos dieron autorización para contar esta historia. Entonces comenzamos con su protagonista, al cual lo vamos a digamos de alguna manera, catalogar como Andrés. ¿Listo? Entonces, Andrés era un niño más o menos de unos 7 años que convivía con su mamá, solo vivía con su mamá y con sus abuelos maternos. Ellos vivían en el campo. Resulta que llevaba una vida bastante bonita, era un niño bastante sano, tenía sus amigos, jugaba y se divertía. Resulta que si algunas personas que de pronto nunca han vivido en el campo, en algunas zonas en Colombia, sobre todo se invita cuando una persona fallece y se hace la velación de la persona, se invita a la casa de la familia que está haciendo, digamos, como este partir o trascender de su familiar e invitan a las personas que conviven en la vereda o en la misma región, digamos, donde se suscita esta situación. Por lo general siempre se da un cafecito o te invitan a cenar y toda esta historia. Como nos estamos remontando hace 25 años, en este entonces algunas comunidades campesinas tenían de pronto, digamos, como la opción de poder colocar el cajón de su familiar sobre la mesa o el comedor de su casa. Resulta que él va y acompaña a su mamá a darle el dolo a esta familia y resulta que su mamá no se fijó, de pronto ella lo hizo por inercia, se hizo al lado del cajón. Vamos a colocar un ejemplo, digamos que estamos viendo una mesa imaginaria, está el cajón y hay una pequeña parte, digamos que queda como vacía. Ella pensó que lo más apropiado en ese momento era sentarse al lado del cajón y colocar los alimentos que le habían brindado esta familia. Resulta que ella dura más o menos unos 25 minutos ahí sentada al lado del cajón, departiendo, charlando como con las personas y tal. Termina dándole el sentido pésame a la familia y su hijo sí la empezó a notar un poco extraña, pero dijo, pues es que es la hora, ya eran más o menos las 10 de la noche, entonces obviamente tenían que caminar hasta su casa, porque recordemos que en las veredas en Colombia es muy raro que existan postes de luz pública. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque las personas tienen que desplazarse largos trayectos con linterna, ¿vale? Hacia sus casas. Entonces resulta que, bueno, ellos llegan a la casa con Andrés, ve a su mamá, pongámosle a la mamá Blanca. Blanca llega un poco como cansada, como rara. Bueno, alrededor de una semana, ella empieza a tener comportamientos bastante extraños, a lo cual a Andrés se le parecía como raro, era algo curioso, pero digamos que uno como hijo o como un infante, que en ese momento él era un niño, decía como, bueno, es normal, de pronto está cansada, de pronto las cosas no están saliendo bien en la finca. Resulta que en esa semana la familia de Andrés, sus abuelos maternos, empiezan a percatarse que Blanca empieza a tener ademanes raros, o sea, empieza a tener comportamientos que ella nunca había tenido, como por ejemplo jalarse el cabello y comérselo, o sea, se arrancaba mechones de cabello y empezaba a masticarlos. De un momento a otro empezaba a tener alteraciones en comportamiento físico e intentaba agredir a otras personas y como que tenía lapsos donde caía en cuenta y empezaba a agredirse a ella misma, empezó con sus propias uñas a arrancarse la piel, a lacerarse a sí misma. Ellos buscaron la herramienta, la manera, de pronto a esta mujer, qué es lo que le está pasando, de pronto ellos, ojo acá voy a hacer un paréntesis, no quiero generalizar y que mi contenido se dedica a la parte del ocultismo, esto no quiere decir que desde un inicio no entonces tenga que decir, entonces es brujería, entonces se le metió el Satanás y entonces, no, a ver, un momento. Esta familia, y es algo muy interesante que Andrés me cuenta,
Lo primero que pensaron era que ella tenía algún tipo de situación psicológica o de pronto algo le estaba pasando en su psiquis, ya que ella venía meses atrás como con una situación un poco fuerte en la parte sentimental. ¿Listo? Entonces lo primero que pensaron fue eso. La llevaron al médico, los médicos le dijeron pues sí es un comportamiento muy extraño, intentaron hacerle digamos como exámenes psiquiátricos para ver qué era lo que sucedía. Resulta que los exámenes sí, de alguna u otra forma arrojaron que ella tenía como algún tipo de depresión, pero que pues al seguir los meses con una constante recomendación de los médicos, las cosas podían mejorar. Bueno, ellos se devuelven a la casa con Blanca, pero Blanca no le empezó a funcionar el medicamento, nada empezó a funcionar. Todo lo que los médicos le enviaban era peor y peor y peor. A tal caso, que aquí vamos a entrar ahora sí con el demonio o el chamuco, como dirían en México. Resulta que ella empieza a tener comportamientos supremamente extraños, donde empieza a comerse sus propias heces, se tomaba sus orines, empezaba a reírse de una manera maquiavélica o extraña, intentó agredir a sus propios padres, a su hijo lo amenazó con un arma bastante filosa, donde obviamente los papás de Blanca empezaron a decir, esta mujer es muy peligrosa, le puede hacer algo al niño y obviamente lo que menos queremos es esto. ¿Listo? Entonces decide la familia como tal hacer una pequeña cabaña bastante retirada de la casa donde ellos vivían, con la intención de adecuarle un pequeño espacio donde la pudieran mantener bajo control, por así decirlo. Pasa el tiempo, ella dura más o menos así como en esta condición como una semana más o 2 semanas más, porque cuenta Andrés. Y él empieza a manifestarle a sus compañeros del colegio, a las personas con las cuales tenía como cierta interacción social, que su mamá realmente se había deschavetado, que no era una persona consciente de sus acciones, pero que él sentía muy en el fondo como si su mamá pidiera ayuda. A la gente le parecía esto muy extraño y recordemos que muchas personas en algunos pueblos de pronto prefieren juzgar y señalar y burlarse y entonces comentar de las vidas de las demás personas y a veces se les olvida, y no solamente en los pueblos, en general el ser humano prefiere indagar y colocar el dedo en la llaga antes de decir yo no tengo por qué opinar sobre un tema que no me corresponde y me atañe. ¿Mm? Si a ti de pronto alguien te está contando una historia, tú no tienes por qué tomar partido. Si me hago entender, si la persona de pronto no te abre como este camino al diálogo, es mejor es mejor muchas veces callar y decir, no me debería involucrar o no debería hacer sentir mal más a esta persona porque es una persona que no le está pasando para nada bien lo que le sucedía a Andrés. Resulta que las compañeras y los compañeros de Andrés de estudio empezaron a burlarse, a hacerle bullying sobre lo que estaba sucediendo con su mamá, porque recordemos que y pueblo pequeño, infierno grande, todo el mundo sabía lo que estaba sucediendo con la mamá de Andrés y se decía, porque eso hacen las malas lenguas, empezaron a decir que ella era una mujer bastante libidinosa y que por haber sido tan libidinosa en su vida, Dios la había castigado y había permitido que Satanás hubiera entrado en su cuerpo, lo cual era mentira. Obviamente este tipo de conversaciones o de comentarios que le hacían a un niño no le hacía para nada bien. Andrés pasó por momentos muy complicados en ese momento. Sus abuelos decidieron darle de baja en ese momento en el colegio, como decir, démonos un tiempo. Obviamente el niño tiene que procesar esta historia. Deciden, menos mal, gracias al universo, deciden enviarlo a la capital para que esté unos días y esté apartado como de esta situación. Resulta que Blanca sigue empeorando con los días, a tal grado que sus mismos familiares tienen que atarla con grilletes a una columna que le crearon dentro de esta pequeña cabaña que anteriormente les comenté, porque se volvió supremamente agresiva, hablaba en diferentes idiomas, por eso hice el comentario de Satanás, porque sí, realmente a ella la poseyó un espíritu, y es el espíritu del velorio al cual asistió. Ya les explico por qué sucede esto y más o menos cómo es el contexto. Resulta que ella empieza en una manera de declive muy fuerte en ese momento en su vida, descubre cómo poderse salir, digamos, como de estas ataduras con las cuales las tenía y empieza a escapar en las horas de la noche. Dentro de su misma dentro de su misma vereda y pueblitos aledaños, ella caminaba horas y horas y se iba con un arma que es muy conocida en el campo, con
digamos como con la intención de hacerle daño a las personas que se encontrase en su camino. Fue tan grande esta historia en el pueblo de Andrés que la misma emisora, digamos, del pueblo, empezaron a enviar el mensaje que por favor las personas, los lugareños tuvieran cuidado que a partir de las 6 de la tarde esta mujer podía ir a tocar a tu puerta y decirte con una voz muy dulce: por favor, ábreme, que tengo frío y necesito de tu ayuda. De un momento a otro, si veía que la persona o el residente de la casa no le abría, empezaba a gritar y a vociferar y a decirle: pero ¿por qué? Es que llegó Satanás por ti. Y empezaba a reírse esta mujer. Claramente las personas de las veredas y de los pueblos aledaños empezaron a tenerle muchísimo miedo. Incluso la policía tuvo que tomar acción con ella para intentar someterla, pero por lo que cuenta Andrés y lo que contaban los oficiales de en ese entonces, que su fuerza era inexplicable, que era tal fuerza la que tenía esta mujer que pareciera que dentro de ella llevara 15 hombres. No la lograban someter, siempre se lograba escapar y menos mal, por lo que cuenta Andrés, solo alcanzó a lacerar a una persona, le hizo una pequeña cortadura en su brazo, no fue nada grave, menos mal, la persona alcanzó a huir, pero por lo que cuenta la persona que Blanca agredió, era como si su cara se trastornase, como si fuera otra persona, como si fuera un hombre, algo muy extraño, y empezaba a gritarle y a decirle cosas horribles. Fue tanta esta situación que esta mujer logró decirle cosas que solamente sabía esta persona de su vida. Aquí, un paréntesis, ella no sabía, o por lo que ella después cuenta o narra en la historia, era que ella no sabía cómo sabía cosas o historias de personas a las cuales agredía, ya que nunca las había visto en su vida. Esta historia sigue transcurriendo 6 meses más, donde todos los días ella pasaba vereda, casa por casa, tocando, buscando la manera de hacer y agredirle eh, la vida a otras personas. A tal punto que la familia decide en las horas vespertinas, que son más o menos a las 6 de la mañana, más o menos 5:30 de la mañana, que son las horas vespertinas, engañarla para llevarla o recluirla nuevamente en la misma cabaña donde la tenían. Resulta que los abuelos de Andrés le comentan que ellos le habían dicho a Blanca que ellos tenían al niño en la casa, con la intención de que ella llegara a la casa, pero obviamente no para abrazar a su hijo, ni mucho menos, sino por lo que ellos cuentan era que en todo momento ella tenía en su mente que tenía que desvivir a su hijo. Entonces ellos la llevaron engañada hasta la casa, obviamente Andrés no se encontraba allí. La logran someter, llaman a un párroco del pueblo, esta persona buscó las maneras, las instancias católicas, intentando sacarle este demonio o espíritu, lo cual no logra. Lo único que logró este párroco fue un par de heridas en su rostro, ya que por lo que cuentan parecía como si fuera la niña de Emily Rose. Si algunas personas no han visto, es una película de terror que habla sobre el exorcismo. Al parecer le hizo varias llagas en su cuerpo, lacerándolo y haciéndole un montón de cosas. Lo más extraño es que la tenían amarrada. Entonces aquí existen muchas cosas que yo sé que algunas personas que lo hayan visto o sepan de estos relatos, existen cosas inexplicables que el ser humano, por más que intente relatarlo en películas, les quedan cortas. Buscaron las maneras, las alternativas de sacarle esta entidad a esta mujer. No lo logran hasta, ojo acá, fue tanta la esperanza de esta familia de intentar buscar herramientas para esta mujer, para quitarle eso, porque era algo inexplicable. Lograron dar con una persona de muy, muy, muy lejos. Esta persona no hacía parte, digamos, como de esta región del país, tuvieron que traerlo de otro lugar. Esta persona logra durante un mes quitarle y removerle este espíritu o esta entidad a esta mujer. Y ella cuenta, ya cuando es liberada de este sometimiento espiritual, que quien se le había, de alguna manera, por así decirlo, trepado, subido o hizo posesión de su cuerpo fue el espíritu de la persona que velaron esa noche, de este señor. Les voy a recordar una cosa. Si ustedes recuerdan, en muchos episodios yo le he comentado, incluso en los en vivos que hago en TikTok diariamente, por favor, si es preferible y si pueden, no asistan a velorios, no vayan a entierros, por favor, porque yo siempre hago estos comentarios. Esta historia decidí narrarla hoy
La tengo hace mucho tiempo por la llana razón y es que uno a veces piensa que el muerto no te va a hacer nada. Y uno muchas veces de pronto por inocencia o por falta de conocimiento transgrede ciertos límites. Una persona que ya ha fallecido no quiere decir que haya trascendido, ¿listo? Su espíritu en busca de venganza o en búsqueda de, digamos, hacer una interpretación de qué es lo que está pasando, puede transferirse al cuerpo de cualquier persona. Y ella al transgreder o ofender el féretro de este hombre, decidió este hombre tomar como posesión sobre el cuerpo de esta mujer. Andrés cuenta que pudo volver a ver a su mamá un año después, ya que él quedó bastante traumatizado por lo mismo que se había vivido, por los mismos gritos que él había escuchado, porque esta mujer lograba contactarse con él por medio de llamadas, insultándole, diciéndole un montón de barbaries, lo que él iba a hacer, y él quedó traumatizado. A lo cual obviamente tuvieron que hacer un proceso psicológico para que ese pobre muchacho de alguna manera saliera adelante, ¿cierto? Ella cuenta, Blanca al final del día cuenta, hoy sigue viva, Andrés ya es un hombre hecho y derecho, su mamá todavía sigue viva, pero Blanca cuenta que existe fuerzas sobrenaturales y sobre todo que no muchas veces, que como uno a veces cree que la parte católica los puede retirar o remover, no es así. Ella cuenta que el día que fue el párroco, que ella sentía como que lo veía desde otra dimensión, como si estuviera viendo una película, como si ella se estuviera viendo en tercera persona. Y decía que entre más este hombre intentaba como remover este espíritu de su cuerpo, más le daba risa como al espíritu o a la entidad que la tenía. No era como que la lacerara, no era como si ella sintiese que realmente estuviera haciendo algo, como que lo asustase, y no, para nada. El espíritu más se enojó porque de alguna manera como que le mostró imágenes de que era, disculpen la palabra, aquí ustedes saben que yo en ningún momento busco involucrarme en ningún tipo de religión de religión ni ofender absolutamente a nadie, pero era como la gente es muy incrédula porque este tipo de sacerdotes no van a retirar ni van a remover nada, es lo que ella cuenta, porque Andrés, con permiso de su señora madre, también relatan juntos esta historia. Al final del día, ella tiene cierto tipo de contraindicaciones. Ella tiene que ir ciertas veces a la semana con un chamán para que le ayude a equilibrar ciertas energías. Sí lo pudieron remover, pero obviamente quedan secuelas. Cuenta que ella a veces tiene momentos donde como si se trasladase al infierno. Cuenta también que lo que ha visto y ha escuchado todos los días es algo que no cualquier persona pudiera soportar, que ella cree en algo y que gracias a ese Dios, a ese espíritu sublime a los cuales cualquier ser humano puede aferrarse, ella cree en él. Ella cree en algo, al parecer, que es una luz y que esa luz siempre busca inundarla en su corazón. Andrés, el día de hoy, es una persona que logró, de alguna manera, lograr dejar su pasado atrás, pero en ciertas épocas él sabe que no puede verse con su mamá porque quedó, digamos, lastimado de alguna manera por esta historia. Mis amores, espero que el día de hoy les haya gustado el story time que nos envió Andrés, cómo mi mamá fue poseída por un demonio. Les envío miles de bendiciones, les agradezco infinitamente el compartir, dar like, suscribirse a todos mis canales, mis redes sociales. Les envío miles de bendiciones y recuerden que esto fue Historias al Tarot.